Amén, gloria a Dios. Realmente, mis hermanos, Dios ha repartido dones y qué lindo cuando los ponemos al servicio y a los pies de Cristo Jesús. Amén. Pastor se sentía gozoso al escuchar a sus hijas cantar. ¿Verdad, pastor? Imagínense nosotros, yo cuando escucho también a mi hijo cantar me siento orgulloso. Ahora imagínense cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando todos nosotros, sus hijos, le alabamos. Así que les voy a invitar que nos pongamos de pie todos para cantarle a nuestro Rey en esta noche. Y al Preston que venga acá con su servidor. Vamos a cantar el himno 186, que es el canto tema que estaremos entonando noche tras noche en esta campaña para la honra y la gloria de nuestro Dios. Himno 186. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confía, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Amén. En este momento, hermanos, quisiera pedirle a los niños, hay una clasecita especial, así que voy a pedir a la maestra que levante la mano, donde allá está recibiéndole los niños de 4 a 9 añitos, ¿ok? Así que hay una clasecita especial para que vayan, la van a pasar muy bien. Y voy a dejar con ustedes en esta hora al Pastor Lucero. El Pastor Lucero es nuestro invitado en esta semana. Él viene desde el país de ¿cómo es que le llaman a Guatemala? La eterna primavera de Guatemala. Y vamos a gozarnos escuchando de la palabra de Dios. Dios te bendiga, pastor, a la iglesia de West Chase, una iglesia joven al igual que tú, pero con energía, con deseos de hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te use y es un privilegio tenerte con nosotros.
Gracias, pastor. Muy bien, hermanos, pueden acomodarse y quiero invitarles a que tomen su Biblia porque si hay algo que van a utilizar esta semana es la Biblia. Quiero invitarles, hermanos queridos, a inclinar el rostro porque si hay algo que debe ser imposible para nosotros, imposible estudiar la Biblia sin oración. Eso no es posible, tenemos que orar antes de eso. Y queremos pedir la dirección de nuestro Dios para que nos dirija en este estudio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque nos has dado un día bendecido. Ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra, pero queremos pedirte perdón. Porque nosotros, Señor, no nos acercamos a ti dignos. Recibimos la gracia por Cristo. La misericordia es un don gratuito, Señor, maravilloso. Nosotros no merecemos nada, pero gracias, Señor, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos la oportunidad de gozar de la salvación y de la vida eterna que viene en Cristo Jesús muy pronto en su segunda venida. Padre Santo, abriremos tu palabra y hoy entenderemos técnicas, métodos para poder comprender, Señor, tu palabra, para que por nosotros mismos podamos ir a las Escrituras, estudiarlas, entender el mensaje, Señor, hacerlo nuestro y compartirlo, porque eso es lo que tenemos que hacer en esta época. Padre Santo, por favor, dirígenos y que tu palabra transforme nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Quiero iniciar leyendo en Apocalipsis capítulo 1, hermanos. En Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 1. Es una bendición poder estar acá con ustedes. Esta semana estuve con los hermanos allá en la iglesia de Bel Air y fue una maravillosa bendición poder compartir con ellos. Algunos andan por acá. Y pues los hermanos de Bel Air ya saben cómo es que estudiamos, así que ya pues ustedes sabrán cómo lo vamos a hacer. Muy bien, lo que me propongo hoy en el tema de esta hora es que podamos hacer lo siguiente. Vean, son importantes las profecías, hermanos queridos. Es importante ese mensaje profético que tenemos en la palabra. Recuerde que no solo Daniel y Apocalipsis hablan de profecía, toda la escritura habla de profecía. Y pues específicamente los libros que lo tocan en los temas proféticos para los tiempos finales, Daniel y Apocalipsis. Ahora, todo el libro de Apocalipsis habla de los eventos que vienen en el fin, en los tiempos finales, llamados como escatológicos, es decir, los eventos que vienen antes de la segunda venida de Cristo. Y ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos preguntamos, ¿son tan importantes estas profecías? Y la segunda pregunta es, ¿las estudiamos? Entonces dirá, bueno, esa pregunta no la podemos responder, pastor. No se preocupe, porque la idea del tema de esta hora, o el tema de esta tarde, noche, la idea es poder estudiar y aprender algunas técnicas para poder estudiar las profecías. Ese es mi objetivo. Y a partir de mañana vamos a empezar un estudio de los temas. Esto es parte de los temas que yo les traigo a ustedes esta semana, pero a partir de mañana vamos a poner en práctica esos principios o esos métodos. Así que para empezar, vamos a responder con la Biblia si es cierto que las profecías son importantes, si es cierto que hay que estudiarlas, si es cierto que no hay que esperar que venga un pastor o un evangelista a explicárnosla, porque nosotros ya podemos estudiarlas, porque eso está al alcance de todos. Algunos dicen, no, pastor, usted puede hacerlo porque el Señor a usted lo escucha más en sus oraciones, el Señor a usted le ayuda más. Y le digo, no, eso no es así. A todos nos escucha por igual, ¿verdad? A todos. El Señor anda viendo, bueno, este es pastor, a él sí lo voy a escuchar, él es miembro de iglesia, él no. Al Señor a todos nos escucha y a todos nos da la sabiduría. Por eso dice en Santiago capítulo 1 versículo 15, si alguno quiere sabiduría,
versículo 5, perdón, Santiago 1:5, si alguno quiere sabiduría, pídala. ¿A quién? A Dios, el cual dice, dará la sabiduría sin reproche. Muy bien, la primera pregunta que yo quiero contestar en esta hora es, ¿son importantes las profecías? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Muy bien, vamos a utilizar esto. La Biblia se explica por sí sola. Y cuando yo digo la Biblia se explica por sí sola, es que la misma Biblia va a explicar va a dar la respuesta a las preguntas. Así que, utilizando ese principio, vamos a iniciar. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. La pregunta es, ¿son importantes las profecías? ¿Es tan importante que las estudiemos? Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Muy bien. Usted dirá, sí son importantes, pero dejemos que la Biblia nos dé esa respuesta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice, cuando se levantaron por la mañana, dice, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed a Jehová, vuestro Dios, y estaréis ¿cómo? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Miren el mensaje que da Josafat al pueblo. Dice, crean en Dios y van a estar seguros. Pregunto, ¿estamos inseguros en los caminos de Dios? Porque si estamos inseguros, no creemos. Algunas veces yo he preguntado, hermanos, ¿cuántos acá creen que ya somos salvos? Y por allá escucho un leve amén. Digo, ¿no están seguros? Y vuelvo a preguntar, ya mejora, pero no el 100%, un poquito de la mitad, nada más. Dicen, amén, dicen. Hay que estar seguro dónde estamos. Hay que estar seguro de nuestra iglesia. Hay que estar seguro de nuestras creencias. Hay que estar seguros de nuestras doctrinas. Y hay que estar seguros de nuestros líderes. No podemos, hermanos, ser leales a Dios si no creemos en Él, no vamos a estar seguros. Por eso dice Josafat, dice él, creen en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Y luego crean en sus profetas y seréis prosperados. Note lo que dice Proverbios capítulo 29. Y esta puede que sea una cita que se conoce un poco de esta cita. Proverbios capítulo 29, versículo 28. Dice así. Versículo 18, perdón. Proverbios 29, versículo 18. Estos son versículos para responder si son importantes las profecías. Proverbios 29, 18 dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. El término que utiliza acá Salomón es un término que significa que el pueblo no tiene dirección, no tiene un destino a dónde llegar, está desenfrenado, es decir, está dando vueltas en sí, está dando para diferente dirección, no tiene una dirección exacta. Y como está desenfrenado porque falta la profecía, entonces sucede que como no hay una dirección, no hay una seguridad y por esa razón no hay un avance en la vida espiritual. Noten. Ahora noten en Amós, el libro del profeta Amós, y vamos a ir al capítulo 3 de Amós. Muy bien, ahí mismo. Daniel, Oseas, Joel, Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículos 7 y versículo 8. Muy bien, vamos a leer. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué dice la Biblia? No hará nada el Señor Jehová, Dios nuestro Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Él nos ha dado suficiente luz para que nosotros estemos seguros en este camino. Pero dicen, no, Él no va a hacer nada sin revelar eso a sus siervos. Versículo 8. Si el león ruge, dice, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
Interesante. Dice, si habla el Señor, si el Señor ya reveló, porque Él ya habló, tenemos la revelación escrita ahí en nuestras manos, ¿quién no la puede entender? Interesante. Noten ahora en el Nuevo Testamento, vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 3. Evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 14, perdón. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 29. Muy bien, cambiamos a esta cita. Juan 14, 29. Dice así. Vamos a leer. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Así dijo Cristo. Esas son palabras de Cristo. Dice, ahora, dice, yo os he dicho, o sea, los he alertado, les he dado la luz, ya saben lo que va a suceder, y para que cuando sucedan no estén desenfrenados, porque ustedes ya sabían eso. Entonces, es para que se afirmen más la fe. Muy bien. Noten ahora 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Dice así. No apaguéis el espíritu, dice. ¿Y cómo lo apaga usted? Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Y luego dice el versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. Dice, no menospreciéis las profecías. Hay momentos en que nosotros creemos que no debemos de estudiar los libros proféticos porque nos da temor por lo que va a suceder. Pero si dijo allá el rey Josafat que si creemos en Dios vamos a estar seguros, ¿o no? Noten ahora lo que dice segundo libro de Timoteo. Esta cita también es conocida. Perdón, la epístola de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy bien, ¿por qué razón entonces? ¿Por qué razón uno debe de creer y confiar y estudiar las profecías? Por esta razón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar, dice. Ahora viene la utilidad de la escritura, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El término perfecto acá no es alguien que no comete pecado. ¿De acuerdo? Hay quienes predican, dicen, miren, no, es que uno lucha por no hacerlo. Pero el término perfecto que dice la palabra de Dios al momento en que usted va estudiando, se va relacionando con Cristo, Él lo va ayudando a que usted vaya amando sus mandamientos, amando la obediencia y se va alejando del mal y el Señor lo va transformando, dice, a fin de que el hombre dice, sea enteramente preparado para toda buena obra. Note lo que dice segunda de Pedro en el capítulo 1 y versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Y aquí hay unas palabras bien interesantes del apóstol Pedro, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, dice. ¿Es así? ¿Tenemos la palabra profética más segura? Muy bien, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca. Y esto me recuerda al Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que dice el día amanezca y el lucero de la mañana, es decir, Cristo brille en vuestros corazones. Y luego dice lo siguiente, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no son ideas de hombres para que ustedes confíen de la Biblia. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces, cuando el Espíritu Santo inspira, por eso dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura. Porque el Espíritu Santo ¿se equivoca? No se equivoca. Así es. Noten lo que dice Apocalipsis, y esta es una última cita que voy a leer en el capítulo 1 y versículo 3 para responder a esta pregunta que hice al principio. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 comienza con una bienaventuranza. Dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el que lee. Noten lo que dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, palabra que también se puede entender, practican las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Dice la Biblia que son importantes las profecías? Muy bien. Ahora yo quiero hacer algo con ustedes. Esto es bueno que lo conozcamos. La Biblia, hay quienes la interpretan de diferente manera, hablando específicamente de las profecías. Hay quienes dicen una cosa, hay quienes dicen otra cosa, hay quienes hablan y hacen muy literal los términos, los símbolos bíblicos. Hay quienes no los hacen literales, pero dicen algo que no es decir, cada quien como que interpreta la Biblia, las profecías a su manera. Pero yo quiero invitarles para que comprendan lo siguiente. Voy a compartir con ustedes 3 escuelas de interpretación profética, 3 escuelas. Y una de ellas es la que en Iglesia Adventista utilizamos. Y se la voy a explicar. Luego de eso, les voy a compartir con ustedes 5 técnicas para que ustedes mismos estudien las profecías. Y cuando usted lo quiere estudiar y entenderlo, ya pues usted dice, bueno, ya no lo necesitamos, pastor, entonces no se preocupe. Lo que importa es que usted estudie las profecías. Eso es así. La Biblia por eso la tenemos, para no depender de los estudios de otros, por muy buenos que sean. Sí, hay muy buenos predicadores en nuestra iglesia, muy buenos. Pero nosotros podemos entender. Entonces voy a hablar de 3 escuelas de interpretación profética y luego voy a hablar de 5 métodos o 5 técnicas para estudiar las profecías. Y cómo entender los símbolos proféticos tanto de Daniel como de Apocalipsis. Y por esa razón yo les he invitado a contestar la pregunta, ¿por qué es tan importante estudiar las profecías? La Biblia lo dice y lo dice claramente, porque el tiempo está cerca y el objetivo es que nos acerque a Cristo. Hace poco escuché que me decían que le daba temor escuchar temas del Apocalipsis. Y yo le pregunté a la persona que me lo dijo, ¿por qué razón sentía miedo? Entonces me dice, porque acá quienes lo han enseñado lo han planteado de una manera que pues a todos nos da temor, dice. Entonces yo digo, yo no encuentro en la Biblia palabra que me tenga que dar temor. Inclusive las amonestaciones del Espíritu Santo me deben motivar. La Biblia no fue dejada para alejarme de Cristo. Si alguien me dice eso, eso es mentira. La Biblia fue dejada porque es la palabra de Dios. Debe acercarme más a Él. Es cierto, la verdad no siempre es bonita. Por momentos la verdad duele, pero es un dolor rico, lo voy a decir así. ¿Por qué? Pues es un dolor bonito porque eso quiere decir que se está formando en usted. El Espíritu Santo lo está moldeando para que usted sea semejante a Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pedro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien, de esas 3 escuelas, antes de eso quiero compartirles una cita en una de mis lecturas. Mientras leía un libro que hablaba sobre respuestas a dudas bíblicas, de hecho así se llama el libro, es uno pequeñito, el autor es el pastor Kenneth Cox, y él dio un concepto muy bueno de lo que son las profecías. Solo lo voy a compartir con ustedes. Dice así,
El propósito de las profecías es decirnos en qué momento de la historia de la humanidad estamos y hacia dónde vamos. Eso es el propósito de las profecías. ¿En qué momento nos encontramos? Pero si no las estudiamos, no sabemos dónde estamos. Y no sabemos dónde estamos, no las estudiamos, no sabemos de dónde venimos. Y como no, y no sabemos para dónde vamos. Así es, pastor. Así es. No sabemos para dónde vamos. Y si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos ni quiénes somos, entonces comenzamos a perder nuestra identidad como pueblo escogido de Dios. Así es. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? No, de dónde venimos no sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo nuestra iglesia está organizada, entonces decimos, bueno, vamos a hacer cualquier cosa, pero vamos a hacer una iglesia. La iglesia adventista no viene a ser una iglesia más. No viene a ser una iglesia más, porque tiene un mensaje distintivo, un mensaje profético. La primera escuela es el preterismo. Y voy a compartir tal vez unos cuantos conceptos hoy, unos cuantos conceptos. Pero a partir de mañana vamos a estudiar mucho más de la Biblia. Esto es como para que podamos, es una introducción. Eso es para que nos introduzcamos al estudio de lo que vamos a. Mañana vamos a empezar con Daniel capítulo 12. Entonces necesitamos entender eso. Muy bien. El preterismo dice lo siguiente. El preterismo enseña que las profecías tuvieron su cumplimiento antes o durante la vida del profeta. Esa es la idea del preterismo. Que las profecías tuvieron su cumplimiento antes o durante la vida del profeta. Si nosotros ocupáramos esta interpretación, entonces tendríamos que creer que gran parte, si no es que casi todo Apocalipsis, tuvo su cumplimiento en el primer siglo de la era cristiana. Es decir, en la época de la iglesia primitiva, los apóstoles y unos años después. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Creen ustedes? Usted diría, mire pastor, si usted nos va a decir eso, usted está equivocado. Claro que sí, eso no es así. Esa es la idea del preterismo. Les voy a hablar el concepto y luego quiénes se inventaron estas escuelas y cuál es el que nosotros utilizamos. Muy bien. La segunda es el futurismo. El futurismo enseña que las profecías tendrán su cumplimiento a pocos instantes o a pocos días, vamos a decirlo así, de la segunda venida de Cristo. Es decir, el futurismo plantea inclusive las profecías como los 2300 días, los 1290 días, todavía en el futuro. Interesante, ¿no? Estas son las dos primeras de las tres más usadas. Hay una cuarta, pero esas son las tres más usadas. Luego viene el historicismo. El historicismo enseña que las profecías comienzan su cumplimiento durante la época del profeta, del escritor, continúa a través de la historia y finalizarán en la segunda venida de Cristo y continuando todavía en los eventos hasta el establecimiento de la tierra nueva en esta tierra. Así lo enseña la Biblia, ¿verdad? La tierra nueva. Vamos al cielo, 1000 años, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, el Señor tiene que restaurar, tiene que recrear lo que una vez creó bueno en gran manera y que según Génesis capítulo 3, el pecado lo echó a perder. Ahora, ¿cuál de las tres creen ustedes que utilizamos? Historicismo. ¿Por qué? Porque el historicismo le ayudó a los reformadores en el siglo XVI, en la época de la Reforma, para interpretar que la bestia era un símbolo de la iglesia romana papal y que el cuerno pequeño o el anticristo representaba al poder o al liderazgo que manejaba esta denominación religioso-política.
Ahora, ¿de dónde salieron esto? Es bueno conocer esto. Es bueno, ¿saben por qué es bueno conocerlo? Porque cuando usted tiene el panorama, el cuadro completo, usted dice, bueno, yo ya sé cómo está esto, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya dijimos que es preterismo, ya dijimos que es futurismo, ya dije ahora que es historicismo. El historicismo es la escuela o el método de interpretación que usan los adventistas del séptimo día. ¿De acuerdo? Cumplimiento a lo largo de toda la historia hasta que el Señor acabe completamente con el mal. Muy bien. Ahora, antes de ir a los métodos de interpretación, porque eso es lo que quisiéramos aprender, las técnicas que podamos nosotros utilizar para comprender las profecías, quiero hablarles un poquito de historia. ¿Cómo es que nacen estas escuelas del preterismo y del futurismo? ¿Cómo es que nacen? Porque hoy en día hay literatura que habla de Apocalipsis, que habla de Daniel, pero con métodos de preterismo y con métodos de futurismo, que si usted no ha estudiado bien, usted va a terminar comprendiendo lo que no es. Por ejemplo, la batalla del Armagedón que se menciona en Apocalipsis 16, versículo 16, dice, y los reunió en un lugar llamado Armagedón. Dice, bueno, el Armagedón es lo siguiente, que va a haber una batalla entre tres naciones, rusos, chinos, árabes, contra Israel, por el petróleo del Medio Oriente, y va a haber una batalla allá, en un lugar donde se llama Monte Megido, porque pues dicen que Armagedón se forma de las palabras Ar, que significa monte, y Megido. Y ahí se va a haber una batalla entre estos, y va a venir el Señor y va a ayudar al pueblo de Israel. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, a mí eso no me convence, porque me están hablando algo muy materialista. Y cuando yo vengo y utilizo el método historicista, me doy cuenta que el Armagedón inicia desde el Génesis. Es una batalla que se lleva a lo largo de toda la historia y va a culminar en el momento de la venida de Cristo y luego hasta la destrucción del mar. Claro que para eso yo tendría que estudiar con ustedes de eso, pero vamos a ver si durante esta semana lo incluimos, ¿de acuerdo? Porque esta semana yo quiero estudiar con ustedes unos temas que ya he compartido, pero de una perspectiva diferente, a partir de Daniel. Entonces, resulta que en la época de la Reforma, año 538 a 1798, una época de control, la Edad Media, o llamada también la Edad del Oscurantismo. La iglesia tenía el control, la iglesia romana. Persecución a los que no se sometían, inquisición, bulas, etc. Martín Lutero, entre otros, descubrieron la verdad. Descubrieron la Biblia no la tenía el pueblo, la Biblia estaba cerrada, el pueblo no tenía Biblia, solo escuchaba los sermones en latín, no entendían nada, pues por la misma razón. Y los reformadores empezaron a enseñar y a predicar y a decir, bueno, no, esto es, no hay salvación por obras, somos salvos por gracia. Y empezaron a predicar y a enseñar y a enseñar. De paso, Gálatas es, por así decirlo, la motivación de la reforma protestante, así se le conoce. Porque ahí Martín Lutero encuentra el mensaje de la justificación por la fe. Y eso empezó a debilitar el poder de la iglesia de ese entonces. Tanta fue la angustia y la preocupación de que pues los feligreses, las personas ya tenían luz, las personas ya sabían, ya no eran engañadas tan fácilmente, iba decayendo la influencia de dicha denominación religiosa. Entonces se reúnen en un concilio y dicen, ¿qué hacemos? Muy bien, esta es la solución y es encargada la orden a un señor llamado Ignacio de Loyola. ¿Han escuchado de él? Ignacio de Loyola, o también el conocido, el fundador de la orden de los jesuitas. Entonces él, a través de su influencia, a través de sus ideas, porque era un hombre muy inteligente, entonces continúa eso y traspasa esa misión o esa idea que él tenía de tratar de recuperar
la atención del mundo para la iglesia, entonces recae en dos caballeros de origen español, Luis Alcázar y Francisco de Rivera. Es bueno que conozcamos esto. Así que Luis Alcázar fue el que fundó la escuela del preterismo y lo estableció en 1614, cuando imprime o publica su comentario al libro del Apocalipsis de 900 páginas. Muy inteligente el Señor. Y entonces empezó a decirle a la gente, vean, las profecías se cumplieron en el pasado. O sea, la bestia, si usamos la escuela del preterismo, ya no está, la bestia ya no existe, la bestia ya fue en el pasado. O sea, la bestia no tiene nada que ver con la iglesia popular de ese entonces, con la iglesia romana. La bestia no tiene que ver porque está en el pasado, decía Luis Alcázar. Entonces Francisco de Rivera viene y él crea el futurismo, y a través del futurismo también el inventor del rapto secreto. Y el rapto secreto se difundió a través de una serie llamada Left Behind. Así es, dejados atrás. Apoyada por el señor Roberto Bellarmino en el año 1542 y el señor Scofield aquí en Estados Unidos. Así es como se difundió el futurismo y el preterismo. Es bueno conocer la historia para que usted sepa de dónde viene eso y cómo es que todavía hermanos nuestros creen y enseñan de esas escuelas. Así es. Ahora, ya que conocemos esto, vamos entonces a aprender cómo nosotros, a través del método historicista, podemos interpretar profecías de Daniel y de Apocalipsis. Si bien Daniel no tiene 12 capítulos apocalípticos, utilizamos ese término cuando encontramos profecías simbólicas, sino que vemos a partir en el capítulo 2, pues hay un sueño en Nabucodonosor que pues tiene eventos finales, ¿verdad? Luego el capítulo 7 y a partir del capítulo 8 al 12, entonces ahí se van dando los eventos. Ahora Apocalipsis del 1 al 22, ahí usted encuentra símbolos, símbolos y símbolos. Así que vamos a aprender 5 métodos para poder estudiar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Y en Apocalipsis capítulo 1 vamos entonces a leer en el versículo 1 que dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo. ¿Qué es revelación para empezar? En el lenguaje griego es apocalipsis. Sí, es decir, revelación en el lenguaje griego que fue escrito el libro Apocalipsis, el libro es Apocalipsis, de ahí viene el nombre. ¿Qué es lo contrario a una revelación? El antónimo de revelación, lo oculto, ¿verdad? Si la Biblia dice la revelación de Jesucristo, ¿cómo es posible que nosotros creamos que no se pueden entender la revelación de Jesucristo si ya no está oculta? ¿Estamos cumpliendo eso? Porque resulta que en Daniel, acompáñeme por favor, en Daniel capítulo 12 y el versículo 4. Vamos a ir, Daniel capítulo 12 y el versículo 4. Aquí en Daniel capítulo 12 se habla de un libro cerrado o sellado. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, dice, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dice acá, cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué palabras y qué libro? ¿Todo el libro de Daniel? ¿O solo lo que hablaba de profecía para el futuro? Muy bien, dice el Señor, hasta el tiempo del fin, eso se iba a entender. ¿Por qué?
¿Por qué creemos eso? Porque dice que en ese tiempo del fin, muchos iban a correr de aquí para allá, y la ciencia, ese término en hebreo es conocimiento. Lo que está diciendo es la ciencia o el conocimiento de las profecías de este libro se aumentarían en el tiempo del fin. Y luego más adelante menciona tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días de Apocalipsis 12:6, 42 meses de Apocalipsis 13:5, que nosotros eso lo vamos a estudiar, así que no lo voy a mencionar, solo voy a decirlo así. 1798 finaliza. Y a partir de ahí, cuando la iglesia ya no puede retener la palabra, porque los reformadores la sacaron al pueblo, la palabra se empezó a difundir en todo el mundo, entonces la gente empezó a estudiar, ya vino la palabra para que grandes evangelistas como John Wesley, y entonces empiezan a predicar, empiezan a estudiar las profecías. Después de 1798 hubo un despertar, un interés en las profecías, y es así como Guillermo Miller llega a entender los 2300 días o 2300 años, solo con un pequeño desajuste, pero lo logró comprender. Entonces, en ese tiempo del fin, dice que el conocimiento de las profecías de este libro sí iba a aumentar. Entonces no estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Estamos finalizando ese tiempo. ¿Comprendimos eso? Sí, el Señor es claro en su palabra en decirlo. Por eso uno debe leer detalles, ponerle mucha atención con oración. Señor, dirígeme. Estamos finalizando ese tiempo, hermanos. El tiempo del fin se acaba. No estamos en el tiempo del fin, estamos terminando el tiempo del fin. Así que, señores, última hora, estamos terminando el tiempo del fin. Y por esa razón dice en Apocalipsis 10, acompáñenme, con mucha razón dice, y de paso es la palabra del Señor, nos dice en el versículo 2, que había un ángel poderoso, dice en el versículo 1, este es Cristo. No tengo tiempo para explicar eso, pero lo voy a decir así nada más. Capítulo 10, versículo 2, tenía en su mano un librito abierto. Allá en Daniel 12:4 está cerrado y ahora está abierto. Entonces, regresando a Apocalipsis capítulo 1, ¿qué es una revelación? Algo que no está oculto, hermanos. Si lo puede entender un simple muchacho que usted ve al frente, ¿cuánto más que usted es más inteligente que yo? ¿Comprendemos? Sí, hermanos. Dios a todos nos da por igual. Ahora, ¿a quién revela esta revelación? Valga la redundancia, ¿a quién revela? Versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. A Jesucristo. ¿Así es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿A quién revela? A Jesucristo. ¿Y a quién fue concedida esa revelación? A sus siervos, las cosas que están por suceder, dice una versión. Note. ¿Qué es una revelación? Es algo que no está oculto, o sea, ya lo conoce. Pero aquí, ¿cuál es el tema central de esa revelación? Cristo. Usted no puede hablar de las plagas sin hablar de Cristo. Usted no puede hablar de los sellos sin hablar de Cristo. Usted no puede hablar de las trompetas sin hablar de Cristo. Usted no puede hablar de los 144,000 sin hablar de Cristo, porque es la revelación de Jesucristo. Y esa revelación se la dio a sus siervos. ¿Por qué? Para que sepan lo que viene pronto, lo que está por suceder. Martín Lutero comentó la Biblia, pero hubo dos libros que él no comentó. La epístola de Santiago, porque Santiago parece hablar que la salvación es por obras, y a él no le gustaba eso. Dice, no, eso no me gusta a mí, porque él enseñaba justificación por la fe. Dice, no, nosotros no somos salvos por obras. Y otro libro que a él no le interesó fue Apocalipsis. Decía que Apocalipsis lo único que encuentro es bestias, cuernos y eso. Hay muchos predicadores adventistas que se centran en eso. Bestias, cuernos, símbolos, sin presentar a Cristo.
Mientras que otros que enseñan de otras denominaciones se centran en política, temas de naciones, temas de economía, diciendo al mundo que hay temor, hay una situación terrible que viene, y por eso es que la gente vive con miedo al fin del mundo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de las profecías de la Biblia? Este es el propósito: ayudarnos a conocer a Jesús para que nos relacionemos más con Cristo y así prepararnos para su segunda venida, ¿verdad? Ese es el propósito. Y si el pueblo no estudia, entonces no está preparado. Así que, hermanos queridos, en el libro de Apocalipsis hay términos no muy comunes, por eso nos cuesta entenderlo. No son muy usados. En Apocalipsis 1 y versículo 1, en la versión en inglés, la King James Version, la palabra acá que dice que las cosas, en el versículo, después de que dice las cosas que deben suceder pronto, dice la declaró. Esa expresión declaró en inglés es signify. Si usted tiene una versión en inglés, la puede leer. Signify. ¿Qué literalmente se traduce? Significó. O sea, lo que está diciendo, la significó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La significó. En la versión King James. Y ahí donde dice la significó, es decir, la transmitió en símbolos. Mire qué interesante. Ahora, el término griego es semeion. Y ese término se utiliza para hablar de las enseñanzas de Cristo. Veamos algunos ejemplos. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y versículo 31. 13:31. Estoy dando esta pequeño comentario para luego entrar a los 5 métodos que voy a compartir con ustedes. Mateo capítulo 13, versículo 31 dice así: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es, palabras claves, como o semejante. ¿De acuerdo? Dice acá, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Pregunto, ¿el reino de los cielos es una semilla de mostaza? ¿Es una semilla de mostaza? ¿O es semejante? ¿Cómo? Es decir, la semilla de mostaza se siembra y dice el Señor, esta es la verdad, al principio es pequeño, pero después se convierte en un gran árbol. El reino de los cielos, dice, comienza con un pueblo pequeño, pero se multiplica. Noten ahora el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es, ¿qué es? Semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. ¿El reino de los cielos es una levadura? ¿O representa a la levadura, o sea, es decir, crecimiento? ¿Qué hace la levadura en el pan? Estamos entendiendo. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso va por ellos. Dice, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es un tesoro por ahí que está escondido que tenemos que ir a buscar. Es decir, está por ahí escondido un terreno o es semejante a algo que viene a ser lo más valioso para nuestra vida. Noten el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Noten ahora el versículo 52. Les dijo, ¿qué dice? Por eso todo escriba
docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Ustedes saben por qué los discípulos no comprendían a veces las parábolas? ¿Se acuerdan cuando el Señor habló de la parábola del sembrador? Y ellos dijeron, Señor, explícanos, no entendimos. Recuerda que eso es profecía mesiánica. Él iba a hablar en parábolas. Y él utilizaba eso por esa razón, de que la parábola es una ilustración para llevarnos a una verdad. No podemos basar nuestras creencias en una parábola. Por eso es que la parábola del rico y Lázaro no tiene nada que ver con la inmortalidad del alma, porque es una parábola, es semejanza para transmitir una verdad, no para establecer una doctrina. Muy bien. Ahora, esto es con las enseñanzas de Jesucristo. En Apocalipsis 1:1 dice que Él la declaró. Es decir, semellon, es decir, el término que se utiliza, el mismo que se utiliza cuando Jesús dice, el reino del cielo es semejante a esto, el reino del cielo es semejante a esto, el reino del cielo es semejante a esto. Es decir, Él declaró su revelación con símbolos para que nosotros podamos estudiar y podamos comprenderlos. Muy bien. Voy a dar un último ejemplo antes de pasar a los 5 principios. Ustedes han escuchado de que cuando Jesús se bautizó, Mateo capítulo 3 lo dice, descendió el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Como paloma. La Biblia habla del Espíritu Santo como paloma. Habla del Espíritu Santo como fuego. Habla del Espíritu Santo como agua. Habla del Espíritu Santo como viento y habla del Espíritu Santo como aceite. Pregunto, ¿el Espíritu Santo es agua? ¿O el agua tiene una función especial que representa la función del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el agua? ¿Qué es lo que hace el agua? Mire qué interesante. El agua, dice, además de vida, refresca, el agua limpia como el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Ahora, ¿el Espíritu Santo es aceite? ¿O representa alguna característica del aceite? Es decir, el aceite representa, una función del Espíritu Santo. ¿Qué hacía el aceite en ese entonces? Lo colocábamos en la lámpara, ¿para qué? El Espíritu Santo nos hace ser luz. ¿Comprendemos eso? Muy bien. Ahora que ya sabemos eso, que sabemos que en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar símbolos y más símbolos, tenemos que aprender a entenderlos. Así que le voy a compartir 5 métodos y con esto yo voy a concluir. ¿Cómo podemos estudiar? Es bueno que lo aprendamos. Yo lo aprendí también. No son de mi autoría, de paso, ¿de acuerdo? Pero lo voy a compartir con ustedes. El primer método, cuando encuentre un símbolo en Apocalipsis, es el primer método. Cuando encuentre usted un símbolo en el libro del Apocalipsis, debe preguntarse cuál es el origen de ese símbolo, de dónde viene. Muy bien. Es probable que ese símbolo aparezca en otra parte de la Biblia. Así es. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos para entender? Si vamos al libro de Apocalipsis, encontramos un símbolo, por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis y el versículo 1, encontramos símbolos. ¿Cómo yo puedo entender? Dice, debo buscar el origen de ese símbolo. ¿Sabe qué tengo que utilizar? Las referencias que tenemos en la Biblia, también llamadas referencias cruzadas. Ahí en su Biblia, en la mía aquí no las tengo, pero tengo Biblias que la tiene. Usted encuentra referencias en el centro, a los lados o al pie de la página. ¿La tiene en su Biblia? Si no la tiene, compre una. Esas referencias cruzadas no están de adorno, hermanos. Casi nadie las usa. Ahí las vemos y ni cuenta. No vamos a saber por qué las pusieron ahí. Use la referencia, hermano. Por ejemplo, note un ejemplo. Dice acá, capítulo 7, versículo 1.
Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Muy bien. Mi Biblia no tiene referencia, pero tengo una que yo tengo de estudio que tiene referencia. Y cuando yo estaba leyendo eso, miré en la referencia y dice que yo me estoy preguntando algo. Menciona que 4 ángeles están deteniendo vientos para que no soplen sobre la tierra, el mar y sobre árbol alguno. Y mi duda comienza con ¿qué significa ese árbol? Entonces me di cuenta en la referencia cruzada y me manda al Salmo 1. Y voy al Salmo 1, vamos a ir rápidamente. Y el Salmo 1, versículo 1 y el 2 y el 3, del 1 al 3 me dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será cómo? Ahora ya sé por qué me mandó para acá. Porque dice que el que guarda la ley del Señor es como árbol plantado junto a corriente de aguas. Da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace es prosperado. Por esa razón entonces los árboles de allá de Apocalipsis 7 representan entonces a los que obedecen a Dios y guardan sus mandamientos. Y el Señor por eso los protege. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 1:7. ¿Pero qué en sí es temor al Señor? Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el mensaje del primer ángel es: temed a Dios. Temed y dale gloria. Deja que interesante. Eso es lo que hacen las referencias cruzadas. Ahí mismo usted las tiene. Ahí las tiene. Hay que usarlas. Otro ejemplo. Usted encuentra en el libro del Apocalipsis la palabra mar. Usted dice, está leyendo mar. Ahí mismo lo dice. Vamos al capítulo 7. Ahí mismo dice mar. En el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1. Para que no sople viento alguno sobre la tierra y el mar. Entonces veo las referencias cruzadas, mar, y me manda a Isaías 17. Vamos a ir a Isaías 17, vamos a ver qué nos dice Isaías. ¿Se dan cuenta que la Biblia se explica sola? Isaías 17, versículos 12 y 13. Dice así: ¡ay, esa multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo del mar! Dice: ese bramar de naciones que será como el bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el río de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. ¿Cómo es que el mar, qué es lo que representa el mar? Muchos pueblos, lo está diciendo la Biblia. Y estos pueblos no son buenos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia acá que el Señor los va a reprender. Es decir, que el mar en Apocalipsis no son personas buenas. ¿Estamos comprendiendo? Otro ejemplo. En Apocalipsis 15:3, ustedes leen lo siguiente. Vamos a hacerlo rápido para que nos alcance el tiempo. Apocalipsis 15:3. Notan lo siguiente, estos 244,000 están ya, han salido de la gran tribulación, del momento difícil que dice Apocalipsis 7, y están aquí, dice, por entonar un canto. Vamos a leer versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio. Versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Muy bien. Usted dice, yo eso lo he leído en otro lado. La referencia cruzada, ¿dónde me manda? Éxodo 15, correcto. Entonces yo voy a Éxodo 15 y ahí encuentro
entonces que me habla de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y luego pues los enemigos fueron derrotados, el mar pues dice cubrió a los egipcios y ellos empezaron a cantar. Era un canto de victoria, porque habían alcanzado la victoria sobre sus enemigos. Y eso es lo que representa el canto de Moisés y del Cordero, que los que están cantando ahí ya superaron la gran tribulación, es decir, ya superaron el tiempo de angustia para nosotros. Muy bien, este es el principio número 1. ¿Se nos quedó? Utilice las referencias cruzadas. Otro método que puede utilizar en ese principio es una concordancia. Consígase una concordancia. Si usted tiene dispositivo, ahora hay, celulares, ya pues no son como antes, ¿verdad? Ya los celulares son diferentes ahora. Ahí usted puede descargar una buena concordancia, pero consígase una buena concordancia. Ahí encuentra usted una palabra y le da todos los versículos donde usted lo encuentre en la Biblia. Buena fuente de información para que usted no solo entienda, sino que haga buenos sermones. Muy bien, vamos con el segundo principio rápido, ¿no? Los símbolos pueden tomarse de diferentes formas. Este es el principio número 2. Pueden tomarse de diferentes formas según el contexto. ¿De acuerdo? No siempre significa lo mismo. Pueden tomar diferentes formas, diferentes significados según el contexto. Por ejemplo, ¿el vino representa qué? ¿Qué representa el vino? La sangre de Cristo. Pero en Apocalipsis, el vino representa la sangre derramada de los impíos que se pisa en el lagar. Interesante. Noten, en el libro del Apocalipsis, el león representa a Cristo, el león de la tribu de Judá. Pero el apóstol Pedro dice en su epístola, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Comprendemos eso? En la Biblia, levadura representa el crecimiento y la expansión del reino de Cristo. Por eso el reino de los cielos es semejante a una mujer que colocó levadura, ¿verdad? Pero también levadura puede representar el pecado que corrompe. Y algún dato curioso acá, que en la época de la Pascua o en la celebración de la Pascua comían panes con levadura, ¿verdad? No, sin levadura, están poniendo atención. Sin levadura, ¿por qué? Porque la Pascua, cuando la comían, pan sin levadura, representaba el cuerpo de Cristo que no se iba a corromper con el pecado. La Biblia dice que Él no pecó, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, así lo dice. Pero algo curioso, en la fiesta de Pentecostés sí comían panes con levadura. Así es. ¿Y por qué comían panes con levadura? ¿Qué representa la levadura entonces? ¿Qué dijo Cristo? La expansión, el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Y pues nosotros recordamos que eso sucedió en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo, Pedro predicó, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. ¿Comprendemos eso? ¿Sí? Muy bien, según el contexto, busquemos el contexto. Un texto sin su contexto es un pretexto. Principio número 3, vamos a ir rápidamente. No tomemos los símbolos de una manera individual. Si los estudiamos individualmente, entonces luego coloquémoslos en un todo. ¿Qué importa más? ¿Las piezas del rompecabezas o el rompecabezas armado? ¿Qué importa más? El rompecabezas armado. Entonces no debemos de aislar los símbolos de su contexto. Muchos toman un símbolo, lo aíslan y hacen una doctrina de ese símbolo. Cada símbolo es como una pieza de un rompecabezas. Interprétenlo por partes, pero luego forme el evento profético. Así es. El día sábado yo compartía con los hermanos un tema de Apocalipsis 10. Y los hermanos que están acá de Belén lo saben, que utilizamos diferentes símbolos. Leímos varios versículos por cada símbolo, ¿se acuerdan? Y luego lo formamos y dijimos, estas son características de Cristo. Así debe de ser. Cuarto principio, busque la característica principal del símbolo y luego aplíquela. ¿Qué significa eso? Muy bien. ¿El Espíritu Santo tiene pico?
me lo voy a decir con todo respeto al Espíritu Santo, sin falta de respeto. ¿Él tiene pico? ¿Tiene alas? ¿Tiene patas? No, claro que no. La Biblia dice, o sea, utiliza el símbolo de la paloma. No podemos aislar los símbolos, o sea, los símbolos no podemos aislarlo. Tenemos que tomarlo como un todo. Entonces, ¿cuál es? El Espíritu Santo no es un animal, no es una paloma. Representa la mansedumbre del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es agua? No. Pero entonces venimos nosotros y como no lo hay, no buscamos la característica principal. Buscamos la característica principal de la paloma, ¿cuál es? La mansedumbre. Y eso es lo que representa al Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo tenga un pico, alas, plumas y patas. ¿Cómo lo ven ustedes en una película por ahí basada en el Evangelio de Lucas? Está Jesús ahí de pie y desciende la paloma cabal y se le coloca acá. Literalmente. No. Ahora, en el agua, ¿cuál es la característica principal del agua? Bueno, limpia, la vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros debemos de hacer eso, hermanos. No debemos de quitar busquemos la característica principal de ese símbolo para no equivocarnos. Y número 5, para terminar, no debemos dar significados contemporáneos o muy modernos respecto a los símbolos. No debemos de hacer eso. Debemos regresar a los tiempos bíblicos y ver qué significaba en esa época y luego traerlos a nosotros. En una ocasión cuenta un pastor que le dice una persona, le dice, fíjese que yo sé lo que representa la bestia de Apocalipsis 17, donde está sentada la mujer. Ah, bueno, ¿usted sabe qué representa? Entonces el pastor le empieza a explicar. Dice, no, yo sé lo que es, yo he estudiado bastante, yo sé lo que representa. ¿Qué representa? El comunismo. Dice. ¿Por qué representa el comunismo? Porque dice que la bestia es roja y el color del comunismo es rojo, entonces representa el comunismo. Dice, no, en la época de Juan no existía el comunismo. No le ponga significado, no modernice la Biblia. Vaya a las fuentes antiguas y de allá traiga la interpretación y entonces aplíquelo a su vida. Así es. Así que hermanos queridos, yo he compartido esto con ustedes. En la profecía bíblica las personas son simbólicas. En Apocalipsis se encuentra Balaam, Moisés y Elías, son símbolos, no son personas literales. Los nombres son simbólicos, los números son simbólicos. El número 4, número 7, número 12, número 6. Solo hay uno que no es simbólico. ¿Se acuerdan cuál es? 1000 años, correcto, pastor. 1000 años de Apocalipsis 20, eso no es simbólico. Claro, en otro momento yo se lo voy a decir por qué decimos que no es simbólico. No son años literales. Pero acá los demás sí son simbólicos. Las bestias son simbólicas, hermanos. Los agua, fuego, ojos son simbólicos. Les voy a dar un ejemplo. Dice que ahí mismo aparece un símbolo de Cristo. Hay un cordero que tiene 7 ojos y 7 cuernos. No, Cristo tiene eso, ¿verdad? Entonces es un monstruo. 7 ojos, 7 cuernos. No. ¿Por qué 7 ojos y 7 cuernos? Primero, ¿qué representan los ojos? En la Biblia los ojos dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. ¿Y cuáles son los caminos del Señor? La obediencia a sus mandamientos, sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué representan los cuernos? Representan plenitud. Es decir, ¿y el 7? ¿Qué representa el 7? Muy bien. Tenemos sabiduría, tenemos poder y tenemos plenitud. Entonces, significa que Cristo tiene la plenitud de la sabiduría y del poder. Así tenemos que hacer nosotros.
y podemos estudiar. ¿Queremos nosotros entender más de la Biblia, hermanos? No se quede con esto. Vaya hoy a su casa, ore y póngase a estudiar. ¿No lo quiere hacer hoy? Descanse a buena hora, levántese mañana temprano, si usted lo desea, o en cualquier momento del día, pero vaya a la palabra. ¿Quién quiere hacerlo conmigo? ¿Quiere hacerlo conmigo? Yo quisiera preguntar si acá hay algún hermano que quisiera decir, yo quiero que el Señor me ayude a entender esa palabra. Yo quiero que el Señor me instruya, yo quiero saber más. A mí me cuesta, pero yo quiero que el Señor me explique, que Él me diga lo que dice ahí. Si usted quiere hacer eso, yo le invito a que venga conmigo, vamos a orar para pedirle sabiduría al Señor. ¿Quiere venir alguien conmigo? Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos dé su palabra, hermanos. Qué bendición tener su palabra. Tenemos la Biblia por escrito. Dice la señora White, dice, si obedecieran todo lo que dice la palabra, no habría necesidad de mis testimonios, dice ella. La luz menor que siempre nos guía a la palabra, a la ley y al testimonio. Así es, ¿verdad? Si no habla conforme a eso, no. Ya hable con la palabra. Contésteme con la palabra. ¿Qué dice el pastor Lucero? No, la palabra. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque hemos comprendido la importancia, Señor, de poder estudiar las Sagradas Escrituras para prepararnos para ese glorioso evento que es la segunda venida de Jesús. Señor, nuestra mente es muy finita. Y puede, Señor, que tengamos tantas preocupaciones, tantas ocupaciones que nos cueste, Señor, meditar en tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a organizarnos para dedicar tiempo a devorar la palabra, a leerla, a estudiarla. Tal vez, Señor, podemos comprar literatura, comprar libros y claro, también, Señor, tener del Espíritu profecía, pero sentarnos a estudiar tu palabra y también, Señor, leer. Padre Santo, danos sabiduría. Danos sabiduría. Nosotros entendemos que según tu palabra, sabiduría es un estilo de vida. Un estilo de vida de obediencia a tus mandatos. Por eso tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor. El temor, Señor, a ti. Padre Santo, bendice a mis hermanos, por favor. Todos mis hermanos que han dado un paso de fe hoy para pedirte sabiduría, pedirte inteligencia, pedirte que les des esa luz, ese alumbramiento del Espíritu Santo, esa iluminación del Espíritu Santo para que entiendan la revelación de Jesucristo. Señor, bendícenos durante esta semana. No queremos, Señor, hablar palabra de hombre, sino tu palabra. Pero queremos que al finalizar esta semana, mis hermanos puedan tomar una decisión. Y especialmente mis hermanos que tal vez, Señor, han venido a través de una invitación, pero entendemos que esto es el propósito del Espíritu Santo. No han venido por casualidad. Ayúdalos, oh Padre, durante esta semana comprenderemos cómo podemos hacer nuestra la salvación en Cristo y luego decidir entregarse a Jesús. En tu mano de amor estamos, Señor. Hemos iniciado hoy y deseamos nunca terminar de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos esperamos mañana. Damos gracias a Dios, a cada uno de ustedes, por haberse hecho presentes, por el factor tiempo. Para que usted tenga ganas y diga, mañana yo voy a estar ahí, no puedo perdérmelo. Vamos a dar por concluida nuestra reunión. Mientras el Praise Team canta el canto, nosotros vamos a ir saliendo y quedamos despedidos. Mañana a las 7:15 va a comenzar la película. A las 7:30 comienza. Muy buenas noches, amigos televidentes. Esta ha sido
la finalización de la primera noche de esta nueva campaña que Conexión Juvenil TV tiene esa gran felicidad y esa gran alegría de poder transmitir, Aldair. Así es, Stuart, muy buenas noches a toda nuestra audiencia que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que también están dando seguimiento a este evento, y a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través del internet. Es una continuidad este mensaje que nos acaba de impartir el pastor Julio Lucero. Él nos acompañó la semana pasada en la iglesia de Bel Air, pero esta vez nos acompaña en la iglesia de West Chase. Así es, Aldair. Estos temas que el pastor Julio Lucero nos va a estar brindando es, como tú lo mencionas, una continuación de los temas que anteriormente, esta semana que acaba de culminar, estuvimos teniendo acerca de profecía. Así es de que si usted ha estado siguiendo estos temas, esos temas lo van a seguir edificando y van a seguir respondiendo a muchas de las preguntas que usted puede tener acerca de como el pastor lo decía, el Apocalipsis es todo de simbolismo. Así que usted tiene cualquier otra pregunta de simbolismo, síganos sintonizando durante esta semana. Y si usted por alguna razón es la primera vez que nos está viendo o nos está escuchando a esta hora de la noche, por favor pueda seguir con esas transmisiones, y si quiere saber un poquito más y estudiar un poquito más la palabra de Dios, puede también regresar a los temas pasados que hemos tenido, porque todos han sido muy buenos temas que han edificado nuestras vidas. Sí, Stuart. También queremos invitar a nuestra audiencia y amigos también que puedan acudir a nuestras páginas a nuestras diferentes redes sociales que nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook. Así es. ¿Cómo nos encontramos? YouTube, Facebook e Instagram nos puede encontrar como Conexión Juvenil TV. Y si usted tiene cualquier pregunta acerca del pastor, acerca del ministerio, acerca quizás de los temas que el pastor está predicando, usted también puede dejarnos su comentario, puede mandarnos un mensaje y nosotros con gusto estaremos respondiendo. Y nos gustaría recordarles de que como estamos en una nueva iglesia, estamos en una iglesia que surgió de la iglesia adventista de Bel Air. Esta es la iglesia hija de la iglesia adventista de Bel Air, que hace poco fue formada. Hace un mes fue forjada esta iglesia. Estamos muy bendecidos y muy felices de poder compartir con nuestros hermanos de West Chase esta campaña que sabemos que va a ser de muchas bendiciones, tanto para nuestros hermanos que están en este santuario y también para ustedes que nos observan y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Así es, así que los invitamos para que usted al transcurso de esta semana pueda seguir sintonizándonos, pueda seguir dejándonos saber cómo se siente. Muchas gracias a aquellas personas también que han estado en sintonía esta noche. Nos llegaron mensajes desde Colombia, desde Guatemala, desde aquí del área de Houston. Muchas gracias por su fiel sintonía y esperamos de que el día de mañana a partir de las 7:30 pueda acompañarnos una vez más, pueda estar con nosotros y juntos poder disfrutar de estos temas que el pastor está teniendo con nosotros. Es de que de esta manera estamos culminando. También muchas gracias a las radios, como lo mencionaba Aldair, Radio LAM, Radio El Último Mensaje y Radio Proclamad. Gracias por su fiel sintonía. A usted que nos está escuchando también, gracias por estar en sintonía de estas radios, y puede también comunicarse con estas radios para que nos pueda dejar saber cómo le está impactando estos temas. Así es de que muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas bendiciones para ustedes. Mi nombre es Stuart Guinea. Aldair Sik, que el Señor les bendiga. Bendiciones.